Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Muñoz. Soy director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CDEUS y también estoy a cargo, como decía Maisa, de la coordinación de la mesa de científica del Ministerio de Ciencia asociado al tema de ciudades. Para motivar, que hay un tema que a mí me impresiona, que es que es difícil entender esto de que el CO2 tenga un problema tan grande, porque uno está acostumbrado a emitir vapor de agua, que también es un gas de efecto invernadero, y ve cómo el vapor de agua se condensa rapidito en la ducha, ¿no? De hecho, en promedio, el vapor de agua permanece en la atmósfera aproximadamente 9 días. Bueno, el CO2 toma entre 30 y 95 años en absorberse. O sea, el CO2 que mi papá de 75 años emitió cuando lanzó su primer grito, todavía anda por aquí. Y eso habla del problema que tenemos, que es que el dióxido de carbono que la humanidad está generando toma tiempo, no basta con absorber, con pasar a ser carbono neutral hoy día. Hay una inercia enorme del carbono que hemos emitido por generaciones a un ritmo mucho más allá de lo que somos capaces de absorber. Y eso habla de la dimensión del problema que tenemos, ¿verdad? Entonces, y cuando uno mira la población, que es la fuente humana, que es una de las fuentes importantes, ¿verdad?, de emisiones de carbono y este gas de efecto invernadero, lo que observa es un crecimiento exponencial que es realmente asombroso y que estamos llegando ya, ¿verdad?, a 8.000 millones de personas en el planeta y que claramente excede lo que el planeta es capaz de absorber, como hemos visto en forma elocuente, las personas que me precedieron en este podio. La verdad que el mundo, lo que ha estado pasando es que se ha vuelto cada vez más urbano. Si uno mira aquí la población urbana y la población rural, cada vez más las personas están yendo hacia las ciudades como foco atractivo de calidad de vida, de acceso a servicios, de oportunidades de encuentro, y la población rural ha entrado en un plató que va a empezar a caer a medida que África y Asia, que tienen altas tasas de natalidad, empiecen a urbanizarse también. Esta es la cantidad de ciudades de tamaño pequeño hasta grandes megaciudades en rojo del año 1950, y esta es la situación proyectada para el 2030. ¿Sí? Para el año 2000, hoy día tenemos ciudades de 30 millones de habitantes, 35 millones de habitantes como Tokio, como Guangzhou. Para el año 2100 se proyecta que vamos a tener, sobre todo en África, ciudades que quizás van a llegar a los 100 millones de habitantes. Es difícil imaginar la complejidad que eso significa como ciudad, como sistema, ¿verdad? Y en ese sentido, pasando al tema del transporte, que es el que a mí me acomoda más de hablar desde el punto de vista urbano, la verdad que las decisiones que tomamos los que habitamos las ciudades tienen un impacto enorme en otros actores, en otras personas que no hacemos propia. En términos, ¿verdad?, de congestión, la localización, dónde nos localizamos, dónde ponemos un puesto de empleo, dónde ponemos un hospital, eso va a generar atractores de viaje, va a generar distancias de viaje, va a generar gases de efecto invernadero, y eso va a afectar en definitiva también la eficiencia de la ciudad, la equidad de la ciudad, la segregación de la ciudad, su huella medioambiental, la salud de los habitantes y la calidad de vida. Las ciudades hoy día demandan un 80% de la energía del planeta y son causantes del 67% de los gases de efecto invernadero. Es decir, estamos hablando de un actor que es tremendamente relevante en el análisis cuando estamos pensando en cómo volvemos nuestras ciudades y no nuestro sistema, nuestro país, en carbono neutral. Y podría pensarse que de alguna manera la huella ecológica es inevitable cuando aumenta la población y el ingreso. Es decir, que de alguna manera no hay mucho que hacer. Más ingreso, más huella ecológica. Sin embargo, cuando uno mira los distintos tipos de ciudad, se da cuenta que hay ciudades que son mucho más eficientes y mucho menos dañinas respecto de sus emisiones, depende de cómo están configuradas. En este gráfico, en el eje X, lo que tengo es la densidad por hectárea, cuántas personas viven por hectárea. Y en el eje Y, el consumo per cápita de energía. Y lo que uno observa es que el modelo americano, norteamericano, ¿verdad?, de muy baja densidad, es intensivísimo en consumo de energía. Y por otro lado, los modelos europeos, ¿verdad?, tienen un consumo de energía bastante menor, y algunos modelos asiáticos, ¿verdad?, son realmente bajos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde queremos poner nuestras ciudades? ¿Queremos seguir el modelo norteamericano que estamos viendo en el Barrio Oriente, en algunos sectores de muy baja densidad, pensado para automóvil? ¿O queremos pensar en cómo llevamos nuestras ciudades y las conducimos hacia un modelo mucho más efectivo y mucho más eficiente y mucho más coherente con la emergencia que estamos viviendo de una densidad mayor? ¿Y por qué estas diferencias? Y esta es parte de una interpretación mía, ¿verdad? Es que creo que la clave de la ciudad es que la tenemos que entender desde el punto de vista colectivo.
Vivimos en ciudad porque queremos encontrarnos. Vivimos en ciudad porque es eficiente la cantidad de servicios que podemos acceder y que podemos encontrar cuando vivimos en ese tipo de aglomeración en comparación con ser personas que vivimos realmente muy lejanas unas de otras. Ahora, muchos males el problema que tenemos es que muchos temas de nuestra gobernanza están pensados de una óptica muy individual. Y muchos males urbanos resultan, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros pretenda satisfacer sus necesidades y sus deseos, que muchas veces los deseos no tienen mucho que ver con las necesidades en forma individual, sin mirar los impactos colectivos de las decisiones que tomamos. Y eso habla de que esta búsqueda de la comodidad, ¿verdad?, es lo que nos ha llevado hasta acá, y si queremos salir de este proceso de donde hemos llegado, tenemos que pensar que vamos a tener que incomodarnos de alguna forma. Que a lo mejor no vamos a tener que usar el auto todo lo que queramos, que vamos a tener que dejar de pensar que en el supermercado no van a dar las bolsas plásticas, que a lo mejor la dieta basada en un asado todos los fines de semana dejó de ser aceptable, y llevar a los niños a veranear a Cancún todos los veranos dejó de ser razonable también. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas acciones de incomodidad que tenemos que tomar como propias que nos van a permitir salir de aquí? Esto no se resuelve con el business as usual, viviendo cómodamente como siempre. Esta es una portada de Life de año 1955 diciendo: llegaron los vasos plásticos, llegaron los platos plásticos, llegó la vajilla desechable, se acabaron los problemas. Esta es la incomodidad que tenemos que tomar. Un elemento que hemos buscado en esta comodidad, así que es causante de la crisis, es ciertamente el automóvil. En congestión, en contaminación, no solamente en emisiones, en sedentarismo, en segregación, en accidentes. Es clave entonces ver cómo podemos reducir el uso del automóvil, y la verdad es que uno podría pensar que el uso del automóvil de nuevo es inevitable cuando aumenta el ingreso y cuando tenemos ciudades más grandes. Sin embargo, este gráfico lo que muestra son distintas ciudades en ingreso per cápita versus uso del auto. Vemos ahí arriba, ¿verdad?, en Houston, el 100% de los viajes son en auto, pero para el mismo ingreso, Ámsterdam tiene como un 35% de los viajes en auto nomás. Es decir, hay una decisión de cómo gobernamos la ciudad, y esto es un tema clave. La gobernanza de la ciudad va a ser fundamental para decidir cuál es su huella ecológica y el impacto que tenemos. ¿Qué modos debiéramos priorizar para que las ciudades sean inteligentes? Bueno, adoptar lo que hemos hablado siempre de la pirámide inversa del transporte urbano, en que primero los peatones, segundo los ciclistas, tercero el transporte público masivo. Muy postergado el automóvil. Lamentablemente el uso del espacio vial y las inversiones en infraestructura para nuestras ciudades presentan más bien un patrón inverso, y es parte de lo que nos debería preocupar. Debemos dejar de disponer infraestructura para esa ciudad que vemos. Como vemos autos, tenemos que poner autopistas. Como vemos autos, tenemos que hacer calles más grandes. Y tenemos que empezar a poner infraestructura para la ciudad que necesitamos que emerja. Por décadas no pusimos ciclovías porque no había ciclistas. Pero si hubiésemos tenido la visión de que necesitamos una ciudad fantástica para ciclistas, probablemente las ciclovías hubiesen llegado mucho antes. El foco debe ser, cuando pensamos en ciudad, en la accesibilidad y los espacios de encuentro para todos los habitantes, y no solamente en un modo de transporte particular, como los buses eléctricos que decía Paulina. Una ciudad atractiva y sustentable no se define por las tecnologías, sino por la accesibilidad. Y la accesibilidad se juega en dos dimensiones: la planificación urbana y la movilidad. Y la planificación urbana es algo que tenemos mucho susto en este país. Yo creo que tenemos que dejar de tenerle susto. Las ciudades necesitan gobernanza, una gobernanza fuerte, una gobernanza que nos permita avanzar en una ciudad inteligente. Santiago ha llegado a estos niveles de segregación socioeconómica brutal, en que toda la gente rica vive en un rincón. ¿Cómo ha evolucionado nuestra ciudad? El año 70 nos encontrábamos en el centro de Santiago. El año 80 nos encontrábamos, ese centro se extendió hacia Providencia. El año 90 ese centro ya tomó el Golf. El año 2000, el año 2010, ¿vamos a llegar a dónde? Hasta Estoril. Por suerte está la cordillera, que va a depender de detener este proceso. Pero esto es terrible, es realmente dramático, porque cuando uno mira y dice, bueno, pero ¿de dónde vive la gente que viaja largo? En verde son los orígenes de los viajes en transporte público de más de 15 kilómetros. Esto no es para la risa, es muy dramático. Y en rojo están esos destinos. Y si nosotros seguimos postergando estos destinos cada vez hacia el sector poniente, lo que estamos haciendo es acentuar un tipo de ciudad que es muy mala para la calidad de vida y para las emisiones. Nos hacemos cada vez más dependientes de modos motorizados, porque el modo motorizado es difícil de batir cuando el viaje es de 20 kilómetros. Cuando es de 5 es distinto, cuando es de 1 es distinto. Y entre Santiago se nos vuelve cada vez más caro, porque las distancias son cada vez más largas. Entonces creo que es clave en este caso pensar cuál es el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo que tenemos en esta ciudad es este. Este es Chicureo el año 2009. Este es Chicureo el año 2016.
Un espacio construido exclusivamente para el uso del automóvil, en que no hay forma de moverse si no es en automóvil. No se puede hacer viaje en bicicleta, no se puede hacer viaje caminando, no se puede hacer viaje en transporte público. La planificación urbana es tan penca en este país que aquí incluso pusimos todos los colegios juntos. Es como decir, ¿cómo ponemos congestión? ¿Sabe qué, ministro? Se me ocurrió, pongamos los colegios juntos. El problema es que esa conversación no se da. ¿Por qué no podemos pensar en una ciudad multicéntrica? En que en vez de estar pensando en cómo llevamos gente a Estoril a través de la línea 7, pensamos cómo generamos una línea de metro que consoliden barrios donde todavía tenemos, ¿verdad?, a distancia cercana a la gente de estrato socioeconómico bajo y medio. La visión de movilidad, segundo, es súper relevante, y aquí puedo hablar horas, pero la clave es poder priorizar estos 4 modos: peatones, ciclistas, buses y metro. Ahí tiene que estar el foco. No necesitamos más autopistas urbanas. Las que tenemos, algunas de ellas nos sobran. Es urgente desincentivar su uso. Esta es la distribución de viajes urbanos en Santiago en auto. Fíjense, el 11% son de menos de 1 kilómetro. El 55% son de menos de 7 kilómetros, entre 7 kilómetros y 1 kilómetro. Son viajes que los podríamos hacer de otra forma si tuviéramos una infraestructura que lo permitiera. Entonces la pregunta es, y aquí estoy terminando, si estamos ante un jaque mate ante nuestras ciudades. ¿Son nuestras ciudades irreversiblemente contaminantes, verdad? ¿Son algunas demasiado grandes? A lo mejor tenemos que concentrarnos en las otras. Lo que tenemos que hacer es pensar en cómo reducir las emisiones, cómo adaptarnos a este cambio climático que ya llegó y cómo diseñar una gobernanza que sea mucho más fuerte. El tema de la gobernanza me parece relevante. No basta con cambiar los buses a electromovilidad. Si esos buses están en el taco, hay 6.000 buses en Santiago, hay 2 millones de autos. Cámbienmelos a eléctricos y tenemos las mismas emisiones. Si el bus está en el taco, nadie se va a bajar del auto para subirse al bus. El tema aquí es dónde están los orígenes de los viajes, dónde están los destinos, cómo planificamos la ciudad y qué prioridad le damos a los modos que tenemos que darle prioridad. ¿Tenemos algunas buenas noticias? Ciertamente, ¿verdad? La electromovilidad es fantástica y es bueno que la adoptemos, pero no basta, como decía Paulina. La ciclorrecorrida es una muestra todos los domingos de que una ciudad distinta es posible. Los corredores segregados para buses, ojalá que el Ministerio se entienda y se convenza de que no basta con solamente los equipos, necesitamos infraestructura prioritaria para los buses, ciudades sin automóviles, ¿verdad? Límites urbanos, verdes, donde uno dice, hasta aquí llegamos. Es ridículo poner un hospital en el sector norte donde no vive nadie. El hospital debería estar en Quilicura, donde la gente vive, donde la gente tiene un espacio cerca para llegar, ¿verdad? Transformar autopistas en parques, huertos urbanos, ciudad comestible, edificaciones en madera, vamos a tener una preciosa charla a continuación, humedales urbanos, generación eléctrica renovable, economía circular. Gracias.